Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Memoria, Verdad y Justicia. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia militar. ¿Cómo fue esa inteligencia? ¿Quiénes eran los miembros de los organismos de inteligencia? La Fuerza Aérea tenía su inteligencia, también el Ejército, la Policía Federal y, por supuesto, ustedes ya saben, el Departamento 2 de la Policía de Mendoza. ¿Cómo actuaban los miembros de esos grupos? ¿Cómo se reunían? ¿Qué material buscaban? ¿Estaban los militantes políticos infiltrados antes del golpe del 24 de marzo de 1976? ¿De qué forma esa información que iban recabando los distintos organismos después era volcada para provocar las detenciones, los secuestros y las desapariciones? La doctrina que la dictadura aplicó durante el terrorismo de Estado nació en las selvas de Indochina y en las calles de Argelia. Fue concebida por el ejército francés para sus guerras coloniales e importada por los discípulos argentinos. Los franceses también instruyeron al ejército de los Estados Unidos, que aplicó esas mismas prácticas en la guerra de Vietnam. El golpe de Estado que se produjo en nuestro país en 1976 no fue un arrebato ni una decisión que se tomara de la noche a la mañana, fue un hecho detalladamente planificado. Argentina fue dividida en zonas y subzonas para tener un mejor control. Cuyo era la zona 33 y pertenecía al tercer cuerpo de ejército. El batallón de inteligencia 601 fue el servicio de inteligencia militar del ejército argentino que concentró toda la información. Dependía de la jefatura 2 y tenía destacamentos desplegados en todo el territorio. Su misión era reunir información, analizarla y producir la inteligencia para la estrategia militar. En nuestra provincia funcionaba también el Departamento 2 de la Policía de Mendoza, que al igual que el 601 estaba formado por un departamento de reunión de información. En el D2 trabajaban policías que se infiltraban en asambleas, sindicatos, universidades y en diversos ámbitos de la sociedad con el propósito de recoger información y luego llevarla al departamento. Miles de ciudadanos mendocinos tenían un legajo que se iniciaba en el momento de obtener su documento. Si detectaban algún movimiento considerado subversivo, buscaban la ficha que luego sería archivada en biblioratos con la información recogida por los miembros del D2. Los legajos, con el sello computado, habían sido destruidos en 1973. No obstante, los legajos de los detenidos desaparecidos nunca han sido encontrados. En la actualidad, la Casa de la Memoria, a cargo de Susana Muñoz, es quien está como responsable de la recuperación de esos documentos. Piden que se declaren Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. D'où est venu le renseignement permettant d'arrêter aussi vite Claude Fernandez? Cette question continue de tourmenter Horacio Méndez Carrera, l'avocat argentin de la famille. En revanche, les bourreaux du disparu ont parfaitement été identifiés. El principal responsable de su desaparición era el coronel Ribeiros, alias Rawson, que era su nombre de guerra, en ese entonces mayor del ejército argentino. Y Ribeiros fue el que jugó el principal rol en la lucha antisubversiva en el año 75 dentro de este marco. Él viajaba permanentemente a Paraguay, al Uruguay y sobre todo a Santiago de Chile, porque le prestaba a Chile un apoyo esencial. C'est ici au siège des services de renseignement de l'armée argentine que travaillait Ribeiro, alias Rawson. Il était en contact permanent avec la DINA chilienne grâce à cet homme, Arancibia Clavel, détaché à Buenos Aires pour coordonner l'élimination des opposants chiliens réfugiés en Argentine. Une application concrète de l'opération Condor révélée grâce à la saisie de ses archives secrètes. Arancibia Clavel, en los memos que envía a Chile, vía Telex, lo cita no solamente a Ribeiros, sino que además menciona a un francés de apellido Claudet. Luego se dice que Claudet Fernández fue interrogado y que, acá tengo, que ya no existe, con una sigla RIP, ¿no es cierto?, Requiem in Pace, señalando que Claudet Fernández ya había sido asesinado. ¿Se puede imaginar que el coronel Ribero, alias Rawson, fue un alumno entonces de los franceses? Absolutamente. Él fue un alumno como toda esa camada de oficiales. Le colonel Ribeiro
vit dans l'un des quartiers huppés de la capitale argentine. Né en 1932, il est effectivement un pur produit de l'enseignement des Français, comme tous les militaires de sa génération. Malheureusement, Ribeiro, alias Rawson, refuse d'ouvrir sa porte. Sí, hola. Soy de Francia. Quisiera hablar con el coronel Ribeiro, por favor. ¿Quién es? Yo estoy haciendo un trabajo histórico sobre la historia de la lucha antisubversiva desde Indochina hasta hoy. Pero no quiere que nos veamos un momentico, porque eso no... No, le agradezco, no, vea, es un tema para mí terminado, es un tema desgraciado. No me interesa. Fueron etapas pasadas para la Argentina, tremendas, y entonces no sirven. Lo mismo que para ustedes los franceses, entonces creo que lo importante es mirar adelante. María del Carmen Moyano, o Pichona como le decían, nació el 9 de mayo de 1954 en el departamento de Godoy Cruz. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Arístides Villanueva y la secundaria en el Colegio Normal. Desde temprana edad, Pichona debió soportar una grave enfermedad de su madre, a la que cuidó hasta su muerte. Comenzó su militancia a los 17 años en la colonia 20 de junio haciendo trabajo social. Su compromiso militante como integrante de la organización Montoneros la obligó a abandonar la provincia para proteger su integridad. Se trasladó a San Juan, donde conoció a su compañero, Carlos Poblete, con quien se casó tiempo después. Pichona quedó embarazada y fue secuestrada junto con Carlos. Ambos fueron vistos en el centro clandestino de La Perla, en Córdoba, abrazados sobre un colchón de paja. De Carlos Poblete no se tuvieron más noticias. María del Carmen, Pichona, fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde transitó su embarazo encapuchada y con grilletes en los pies. Al momento del parto, pidió que una de sus compañeras la ayudara. En junio del 77, entre el sonido de los grilletes y el llanto de María del Carmen, nació una niña. Luego del alumbramiento, Pichona fue sacada de la Escuela de Mecánica de la Armada y nunca más se supo de ella ni de su hija. María del Carmen Moyano tenía 23 años. La justicia federal está investigando lo que ocurrió en el destacamento 144 que dependía del ejército argentino y que era el destacamento de inteligencia. Hay un número importante de personas imputadas por una serie de delitos que se cometieron en aquellos años. ¿Quiénes son esos imputados y qué delitos cometieron? El destacamento de inteligencia 144 fue una de las unidades operativas más importantes durante la última dictadura. Operaba en la subzona 33, pertenecía a la zona 3 del tercer cuerpo de ejército y tenía jurisdicción sobre las provincias de Mendoza y San Juan. El destacamento 144 actuaba en apoyo al Comando de Brigada de Infantería 8 y a su vez dependía a nivel nacional del Batallón de Inteligencia 601, que era el que concentraba la totalidad de la información y las acciones en la denominada lucha antisubversiva. La sede del 144 funcionó en la calle Emilio Civit y Martínez de Rosas en nuestra capital, en una vieja casona de ladrillo visto y madera. El personal que integraba el destacamento 144 estaban preparados técnica y psicológicamente para realizar secuestros y torturas, una actividad que llevaban a cabo en forma encubierta con el objeto de evitar ser detectados por quienes eran considerados sus oponentes. Muchas víctimas por eso describieron que las detenciones o los procedimientos eran efectuados por personas vestidas de civil, camufladas, con pelucas o bigotes postizos. Entre los nombres de los oficiales y suboficiales que prestaron servicio, tanto en el destacamento de inteligencia 144 como en el batallón 601, se puede identificar a las siguientes personas: los tenientes coronel Luis Faustino Suárez, José Osvaldo Ribeiro y Alberto Horacio Silva; los mayores del ejército Alberto Jaime, Juan José Ramírez, Luis Ricardo Rizo, Jorge Alberto Cabrera y Francisco Horacio Méndez; los capitanes Gustavo Alejandro Eppens, Jorge Pedro Wagner, Julio César Fernández Corso y Vicente Navarro, además del teniente primero Gustavo Armando Algañarás y el sargento ayudante José Antonio Escobar.
Para la Argentina se creó toda una estructura de recolección de datos y de investigación sobre la población, sobre lo que podían considerar que eran peligrosos para el sistema. Así se creó el 601 a nivel nacional, que era el que coordinaba con todos los otros departamentos de investigaciones que había en los cuerpos de ejército. El D2 de Mendoza es un poquito más antiguo porque tiene legajos desde los 50, 55 mejor dicho, pero después se incrementó y son expedientes en donde se volcaba la información de las actividades de cada uno de lo que ellos consideraban peligroso. Para eso tenían personal de calle con seudónimos, por ejemplo Cacho, Tito, había una mujer que se infiltraban en todas las asambleas, reuniones, misas, en todos lugares donde hubiese una actividad concreta en donde pudiesen detectar militantes. Entonces ellos tomaban nota, lo pasaban al departamento, al área de reunión, se procesaba la información y se pasaba a ese legajo en particular de fulano. Si aparecía en el diario, se tomaba la foto en la calle o se tomaba la foto del diario y se incorporaba a un bibliorato. Y fichas teníamos todos, porque es la ficha con la que se empezaba, digamos, a hacer el documento, que va el dato de los padres, domicilio, y atrás iban volcando la información. Más o menos esa es la estructura, es decir, fichas, los legajos en donde volcaban la actividad, ya fuera gremial, estudiantil o política, lo separaban. Y eso es lo que nosotros recibimos en el 2003, porque la policía siguió operando lo que es el área de investigaciones, de información, siguió operando hasta que en el 98 los descubrieron y le quitaron todo, o sea, disolvieron el área y le quitaron todos los legajos y lo llevaron a relaciones con la comunidad en Godoy Cruz y no sabían qué hacer con eso. Entonces vinieron a charlar con nosotros, con los organismos y nos preguntaron si los queríamos, si no los iban a quemar. Y bueno, insistimos, le comunicamos la novedad a Buenos Aires, al Archivo Nacional. Viajó el doctor Alem, que es de Protección de Derechos, secretario de la Secretaría de Derechos Humanos. Hicimos un convenio con la universidad para que quedaran ahí en depósitos, tanto naciera la Comisión Provincial de la Memoria y recuperáramos el D2. Así que ahí están, preservados, guardados, a la espera de poder ser trasladados acá. Bueno, los que les dije recién eran los que recababan información en calle, o sea, el personal policial de calle. Y después había un departamento específico que era el que se encargaba, también personal policial, que era el que se encargaba de escribir a máquina en una Remington, calculo, porque es increíble, cortaban los pedacitos y los iban pegando con la nueva actividad que tenía X individuo y los iban agregando tanto en la ficha como en el legajo, y si había un documento que fuese de periódico o el informe que venía de un espionaje en una asamblea, se colocaban los biblioratos. Ese era el circuito que hacía. Todo era personal policial, obviamente, ¿no? De esas dos áreas. José Osvaldo Ribeiro, también conocido como Balita o Rawson, fue teniente coronel del ejército y está sospechado de ser uno de los principales fundadores de la Alianza Anticomunista Argentina. Ribeiro estuvo destinado en diciembre de 1974 al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército como oficial del Estado Mayor en Buenos Aires. Luego pasó a cumplir funciones en Mendoza. Como oficial de inteligencia, Ribeiro habría sido el contacto en la Argentina del agente chileno de la DINA Enrique Lautaro Arancibia Clavel. Clavel fue uno de los ejecutores del crimen de Carlos Prats y su esposa en 1974 en Buenos Aires. El 26 de noviembre de 1976, Ribeiro fue designado jefe del destacamento de inteligencia 144 en nuestra provincia. Bajo el área operacional de esta dependencia se encontraban los campos de concentración El Refugio, El Chalecito, la Brigada de Infantería de Montaña y Campo Los Andes. El 31 de octubre de 1979, Ribeiro fue designado jefe de inteligencia en el destacamento 181 en Bahía Blanca. Un año después,
partió hacia Honduras. Allí aportó asesoramiento y entrenamiento al grupo de mercenarios y ex agentes somocistas que combatirían desde Honduras al gobierno sandinista en Nicaragua. Fue parte del grupo de tareas exterior del ejército, conformado por experimentados represores formados en el Batallón 601. En la actualidad, José Osvaldo Ribeiro se encuentra prófugo de la justicia argentina. Entre todos te estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Uno de los organismos de inteligencia más importantes que tuvo el ejército, el principal que tuvo aquí en la ciudad de Mendoza, fue el destacamento 144, que tuvo como uno de sus lugares en los años 70, una de sus sedes, en la calle Martínez de Rosa y Emilio Civit. La investigación sobre el accionar de lo que hizo el destacamento 144 no tiene muchos años, al menos que uno conozca, pero el que es especialista en la materia es el fiscal federal Dante Vega, que está aquí con nosotros en Memoria, Verdad y Justicia. Dante, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo, mucho gusto. Se inició una causa judicial, hay un expediente sobre el accionar del destacamento. ¿Cómo está esa causa? Está con cierto avance en la instrucción. Era uno de los capítulos pendientes que tenemos para resolver en cuanto al terrorismo de Estado en Mendoza, un capítulo muy importante que es el vinculado con la inteligencia y en particular, como recién dijiste, con la inteligencia militar. La inteligencia ocupó, como bien sabés y como bien saben los oyentes, la inteligencia ocupó un rol central en la represión clandestina. Entonces era clave detenerse y analizar qué papel había cumplido la inteligencia militar en Mendoza, y estaba a cargo de este destacamento, que estaba ubicado en el lugar que mencionaste. Pero una cosa es saber el rol en general que cumple un organismo de inteligencia y otra cosa es bajarlo a los hechos concretos y de ahí ir a las imputaciones penales, que es una labor mucho más fina. Y esa labor, primero, del destacamento se ocupó el programa Verdad y Justicia, y de allí nosotros tomamos el material que había recopilado el programa y lo transformamos en un requerimiento de instrucción, en una denuncia, entre comillas, al juez federal, diciéndole el rol que había ocupado este destacamento, quiénes lo integraban, que pedimos los legajos. Hubo un trabajo enorme de investigación en cuanto a las personas y en cuanto a los roles. Y una vez que tuvimos definido eso, nos concentramos porque la inteligencia militar ha tenido intervención en prácticamente todos los operativos donde intervino el ejército. Entonces seleccionamos 4 operativos, uno en el 76, 2 en 1977 y uno en 1978, y en base a esos operativos definimos las imputaciones y en base a los legajos a quiénes debían imputarse y qué delitos debían imputarse. En este caso, Dante, en este expediente, como decís, hay personas concretas, con nombres y apellidos señaladas, y hay detenciones. Hay detenciones. He traído, para que mi memoria no me falle, he traído un papel, una ayuda a memoria, hay 6 detenidos, 4 de ellos procesados, 2 de ellos con falta de mérito, y hay 5 prófugos. Los prófugos son José Ribeiro, Alberto Silva,
Héctor Jiménez, Guillermo Luchini y Omar Navarro. Lo digo de paso para que invito a cualquier persona que sepa algo de estos señores que están prófugos, que lo arrime a la oficina fiscal que está a mi cargo. Y espero que esta situación no dure mucho, esta situación de fuga. Y el resto de las personas que te decía están procesados por gravísimos delitos. Estamos hablando entre los 4 operativos que te mencionaba, de una cantidad aproximadamente de 40 personas desaparecidas. Los casos en donde interviene el destacamento de inteligencia 144 culminan en desapariciones forzadas. No hay detención, acá no hay privaciones ilegítimas de la libertad, solamente como tenemos en el caso del D2, que tenemos de privaciones ilegítimas de la libertad, más desapariciones. Acá hay desaparición directamente. ¿Y cuáles son las huellas que va dejando el destacamento? ¿Qué pasos siguen ustedes en esa investigación? Bueno, ahí viene la labor fina de investigación, porque ahí se ve bien la clandestinidad de la represión, ¿no? Entonces, las huellas son pocas, pero como todo se termina sabiendo. Y si uno agudiza el ingenio y emplea todas las herramientas que tiene a su cargo, logra dar con la verdad. Nosotros, las burocracias siempre dejan huella, Rodrigo. Vos eso bien lo sabés porque lo has empleado en documentales tuyos. Entonces, siempre deja huella. Entonces, hay que comenzar por los legajos. Estas personas han seguido formando parte del aparato estatal, por decirlo en términos genéricos. Primero del aparato represivo y después siguieron tomando parte del aparato estatal, del ejército en concreto. Entonces, tienen un legajo. Entonces, era determinar, en base a lo que había hecho el programa de Verdad y Justicia, quiénes podían integrar este destacamento, del cual ya teníamos noticias, teníamos bastantes datos, cómo funcionaba, cómo se entramaba en la red de inteligencia que abarcaba todo el país. Y pidiendo los legajos, ahora hay amplia colaboración de los organismos estatales, del Ministerio de Defensa en esto. Pidiendo los legajos, ahí determinamos uno por uno los destinos. Destino, las fechas y el destino. Y el destino no se puede borrar del legajo, no son tan prolijos. Sí lograron borrar mucho de su accionar ilícito, pero no lograron borrar su paso por el Estado. Entonces, tomando eso y tomando los operativos y sabiendo, como hemos leído muchísimo, el rol del aparato de inteligencia en general en la represión, se logra armar el rompecabezas y tener una base sólida para una imputación, para una base seria para una imputación. Donde funcionó el destacamento 144, uno de los lugares, decíamos, fue Martínez de Rosa y Miro Civil. ¿Eso también fue un centro clandestino? ¿Fue utilizado para...? No tenemos noticia que haya sido un centro clandestino. Me parece que es una casa muy paqueta, ¿no? En una zona muy residencial de Mendoza. Hay testimonios de víctimas que han concurrido a ese lugar. Preguntando ahí en los juicios orales hemos escuchado gente que ha ido. La represión tiene estas cosas, ¿no? Tiene estos episodios, ¿no? De gente que ha tocado la puerta y le han dicho, mire, nosotros acá no sabemos nada. Que se han enterado de algún modo, porque era un secreto a voces que ahí funcionaba una misteriosa entidad que se dedicaría en ese tiempo a la represión. Pero por las características, no lo he visitado, pero por las características dudo, y no hay noticias de que allí haya funcionado un centro clandestino o haya sido siquiera un lugar de paso de detenidos. Eso es algo que falta reconstruir. En estos operativos que te mencionaba, es el trayecto que han trazado los secuestradores con sus víctimas. Lo que pasa es que es también muy sofisticada la tarea de esta gente. No es el D2 dejando huellas por todos lados. Es acá una represión mucho más fina y más siniestra, que deja pocas huellas. Entonces nos cuesta por ahí reconstruir las historias personales. Dante, este programa tiene como fin, entre otras cosas, también la posibilidad de que las personas se enteren y sepan dónde recurrir. ¿Dónde puede uno recurrir si te está viendo y te está escuchando y dice, bueno, a ver, yo conozco algo, sé de algo? Me parece muy bien. ¿Cómo podrían acercar información, datos? Sí.
Lo hice me acuerdo que lo hice en San Rafael y di la dirección de la Fiscalía invitando a la comunidad para que se acerque, que sepa cualquier cosa vinculada con este capítulo negro en nuestra historia, que lo haga saber. Nosotros... tiene que saber la gente que nosotros tenemos muchos datos, pero nos faltan otros tantos, y reconstruir esta historia no es fácil. Entonces, cualquier persona que tenga algún dato, y de acá pido seriedad y respeto a las víctimas, cualquier persona que tenga algún dato que nos conduzca a un elemento, aunque sea mínimo, que se arrime y lo haga saber a la oficina que tenemos nosotros, que queda en la calle Güemes 67, o en el edificio de tribunales federales, que te puede preguntar por mí o por cualquier miembro de la Fiscalía, que lo van a conducir inmediatamente a las personas que están dedicadas a esto, y inmediatamente serán, recibirán el trato que correspondiente. O sea, no, se chequean los datos, se mantiene en reserva de la identidad cuando hay que reservarla. Hay todo un programa de protección. No es que cualquier persona que arrima un dato queda a la intemperie, ni mucho menos, ¿no? O sea, hay toda una red de contención al respecto. Dante, muchas gracias. A vos, un gusto estar aquí. Igualmente, gracias por venir. El fiscal federal Dante Vega es el que está a cargo de las causas por crímenes de lesa humanidad aquí en la provincia de Mendoza. Tiene su accionar en la ciudad capital, también en el resto del territorio, y está llevando adelante el equipo de fiscales que están actuando en el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, siempre memoria, verdad y justicia. Gracias.